Salud de mente. Llegó la hora de hablar de nuestra salud emocional y el mundo que nos rodea. Prepárate, disponte a escuchar y recuerda abrir tu mente a lo que hoy platicaremos. Quédate y comparte la siguiente hora con nosotros. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Salud de Mente y hoy estamos fresones. Hoy estamos estrenando los estudios de podcast de Canal 66, así que les damos las gracias por recibirnos, por permitirnos este equipo ya que soy la pantalla. Sí, Está bien padre. Estamos muy contentos, estamos de gala. Exacto. Híjole, no voy a decir chistes de gala. No. Ahí quedamos, porque luego me van a funar en internet. No. Y no venimos a que nos funen, venimos a platicar de Salud de Mente. Es su programa favorito de salud emocional. Vamos a empezar el día de hoy. Un servidor, Raúl Ibanco, está aquí en la mesa para preguntar, para platicar y divertirnos el día de hoy, mientras aprendemos una que otra cosita, ¿no? Aquí a mi lado se encuentra también Daisy. Así es, pues mucho gusto de tenerlos por acá. Aquí a ver qué tal les parece este programa. Espero que lo disfruten y también, ya saben, nos acompaña nuestro psicólogo de cabecera. Jesús Villaseñor, estamos pues muy contentos de estrenar aquí también estas instalaciones y no nada más eso, estamos muy contentos porque tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar de sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que vende, es lo que nos gusta y aparte porque necesitamos hablar más de sexualidad en medios audiovisuales, de verdad. Yo pensé que porque necesitábamos más sexualidad. Bueno, expresar nuestra sexualidad, claro que sí, porque es muy auténtica, nacemos sexuados y morimos en la sexualidad, entonces así llegamos, así nos vamos y es importante que aprendamos de qué se trata todo esto en nuestra vida. Hay un meme, lo voy a poner ahí en la edición, ¿verdad? Sí. ¿Te ubicas a Isma de Las locuras del emperador? Claro que sí, es mis películas favoritas. Esta es mi voz. Sí. Pues Isma tiene un meme que le hicieron, que le editaron. ¡Es hora del sexo! ¡Es hora del sexo! Ah, caray, pues sí, muy Está bien. buenísimo el meme. Y déjenme decirles algo, si en este momento están escuchando este capítulo adolescentes, si le están escuchando adultos mayores, por favor quédense, ¿sí? Porque regularmente lo que hacemos normalmente cuando van a personas a hablar de sexualidad, y este tema no, y váyanse, y que no sé qué, no. Este es un tema especial, sobre todo para esa etapa de la adolescencia, esa etapa de la juventud, etapas de pareja, todo eso donde no sé dónde recurrir y regularmente es información que desinforma más de otra cosa. Entonces este es el momento para verdaderamente compartir y divertirnos. Así que usted, señora o señor, que se encuentra en casa y que su hijo o hija o hije está por ahí metido en ese cuarto a solas, casi con llave, vaya, toque la puerta por su salud mental. Estaría bien. Por su salud De ambos, de todos. Toque la puerta y tráigase de la oreja. Bueno, tráigase de la ropa, ¿no? Ya no se puede hacer esas cosas. No, ya no. Con unas palomitas, algo agradable para todos. Se lo trae y se sienta a un lado de su menor de edad respectivo y se ponen a ver el programa, porque lo que vamos a platicar es importante que lo vean acompañado porque pues tiene que explicar cosas, ¿no? Claro. Y vamos a ver cosas de adultos. Sí. El día de hoy vamos a hablar de las parafilias, de la perversión a la satisfacción, ¿sí? El hecho de cuáles son estas enfermedades referentes a... ¿Quién es la filia? ¿Quién es la filia? He preguntado que es para la filia. Parafilia. Ajá. Parafilia es el amor, el vínculo. Vamos a platicar un poquito de qué se trata todo esto. Pues primero que nada, ¿qué son exactamente las parafilias, no? ¿Qué son? ¿De dónde viene? Pero antes de hablar de las parafilias, quisiera hablar del por qué están vinculadas con la sexualidad y qué es la sexualidad. Porque suena muy obvio, ¿no? Pero la verdad es algo con lo que me topo mucho con los pacientes en pareja y con los pacientes de manera individual. Una de mis especialidades de trabajo en la terapia psicológica es el trabajo con la sexualidad. Y llega un punto en las primeras sesiones donde revisamos distintas áreas de la vida, ¿no? Con el círculo de la vida, que lo hemos trabajado también en otros capítulos. Y de pronto como que la gente trae muy identificada, pues sí, mi relación de pareja, tanto calificación. Mi relación de amistad, tanta calificación. Mi relación en mi trabajo, con mis amigos, tanta calificación. Pero hay algunas áreas donde la cuestión no está tan clara. Y una de esas es el área de la sexualidad. La gente normalmente dice,
Pues sexualidad, pues no estoy teniendo relaciones sexuales ahorita, así que 0, ¿no? Entonces la gente asocia mucho la sexualidad con el sexo, nada más, ¿no? Y el sexo entra definitivamente entra en la parte de la sexualidad, pero no solamente es eso, no es excluyente nada más, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver desde, por ejemplo, el deseo sexual, que eso se tiene desde a veces antes de nacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos estímulos físicos que vienen con la piel, con la vista, con el oído, que podemos disfrutar, y desde ahí los diferentes factores que pueden afectar al placer. A ver, aquí te pongo una pausa, ¿no? Porque esto suena bien enfermo, ¿no? O sea, ¿cómo que desde que naces o desde que estás pequeño puedes recibir estímulos de este tipo? Claro. Es importante aclararlo, ¿no? Porque se presta así como que, ay, caray, o sea, ¿cómo que un bebé puede disfrutar sexualmente? O sea, ¿qué? Claro, porque aparte hemos asociado todo esto con un acto que a veces puede ser perverso, ¿no? Que a veces puede ser, y de hecho por eso, de la perversión a la satisfacción. Lo hemos asociado con algo que puede ser pecaminoso, que puede ser malvado, ¿sí? La verdad es que muchas instituciones de todo tipo han venido a fomentar la idea de que, pues está mal. ¿Sí? Hablar de sexualidad, pensar en el sexo, pensar en el placer físico es algo malo o es algo pervertido, ¿sí? Y la verdad es que es algo totalmente natural, ¿sí? Venimos con esa programación. Y mencionas que no solamente abarca la parte sexual, ¿no? Como la mayoría de la gente que lo piensa, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas abarca la sexualidad aparte de esta parte del deseo, ¿no? Del deseo sexual que todo el mundo conocemos, ¿no? Y que por eso mejor no hablamos del tema. Claro. Primero que nada, entender que el deseo tiene varios elementos donde se manifiesta, como dice Daisy, ¿sí? Por ejemplo, está la parte hormonal, ¿sí? O sea, depende también de la cantidad de hormonas que estás secretando en este momento. O sea, qué tantas hormonas femeninas o qué tantas hormonas masculinas, porque ambos tenemos hormonas masculinas y femeninas en nuestro cuerpo. Tenemos cromosomas X y Y. Y también tenemos cantidades de estrógeno y cantidades de testosterona. Esto sí, creo que lo han escuchado, ¿no? Los hombres y las mujeres, los hombres regularmente tenemos más testosterona y las mujeres regularmente tienen más estrógenos, ¿sí? Que dan diferentes características fisiobiológicas. Cómo nos vemos físicamente inclusive, ¿no? El tipo de cuerpo que vamos a tener, el tipo de musculatura que vamos a tener, el tipo de resistencia que vamos a tener, define mucho desde la parte hormonal. Entonces esta parte es una de las primeras partes que también nos van definiendo en cuanto al deseo de la sexualidad. Otra de ellas es la salud mental y emocional. Si hay una salud mental, cerebral, biológica, o sea, si nuestro cerebro está sano, también podemos captar, o también una salud física, ¿sí? Ese es otro de los puntos. El hecho de que nosotros tengamos un sano desarrollo en nuestros órganos genitales, en nuestros órganos internos, porque también hay cuestiones como la obesidad, hay cuestiones como ciertas enfermedades que afectan mucho más al desarrollo del líbido, por ejemplo, de estas hormonas de las que hablamos. La dinámica de pareja, si es que existe, ¿sí? Eso también puede definir el sistema. Y otro, pues el sistema de creencias, ¿sí? El sistema de creencias que podamos tener, que nos puedan decir, esto es bueno, es malo, es un pecaminoso, o es sucio, ¿sí? Y son las cosas que a veces nos hacen reprimir cierta parte del deseo. Son los elementos que nos hacen ver, caray, no solamente en el sexo vivo mi sexualidad, sino también es desde lo biológico, desde lo bioquímico, desde lo comportamental, desde la salud, desde los acuerdos y relaciones que yo tenga con otras personas y conmigo mismo. Ahorita hemos mencionado como, por ejemplo, cuando te estás chiquito, te estás bañando y no te estás agarrando ahí. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Pero eso es algo como limitante, ¿no? Pero también como niño, también por ejemplo, te puedo decir mi caso, ¿no? Que mi mamá habló conmigo desde chico, ¿no? Y me dijo, oye, nadie tiene que tocarte aquí. Claro. Sí, esto no debe ocurrir. Si llega a pasar algo así, pues, coméntanos, ¿no? Porque pues yo estaba chico y yo, no sabía, ¿no? Y ya me quiero ir a la escuela, ¿no? Claro. No, ni siquiera me incomodaba la plática, o simplemente no entendía la razón de, ¿no? Pero ella explicaba estas cosas, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas, todos estos elementos, todas estas ideas que tú vas recibiendo, bueno, que vamos recibiendo desde chicos, pues nos van moldeando, ¿no? Nos van moldeando. ¿Es eso o entendí? No, estás perfecto. De hecho, mal. No, estás perfecto. Estás muy, muy claro, ¿no? Inclusive desde la parte que no necesariamente son palabras, porque ahorita lo decíamos desde bebés. El estímulo, el tocar al bebé, los cachetitos, las piernitas, el limpiarlo, ¿verdad? El cuidar su higiene, el estimularlo, los besos, ¿no? O sea,
la cercanía, el calor, el cariño que podemos tener, eso también influye mucho, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy notorio. Un bebé que no tiene un estímulo físico, un bebé que no ha sido abrazado, que no ha sido cuidado, ¿sí? Es muy notorio su deterioro cerebral, inclusive, no solamente su deterioro emocional. Es algo bien interesante porque la sexualidad viene con todas las manifestaciones que nosotros podamos tener físicas, inclusive emocionales, ¿sí? En nuestros sistemas de creencias, y es lo que vamos a ir hablando un poquito en este tema. Entonces, desde ahí ya podemos concluir: todos absolutamente somos seres sexuados, todos tenemos estímulos sexuales, todos tenemos placer sexual, ¿sí? Y vaya, puede ser algo tan simple como es algo de la parte evolutiva, ¿no? Que tenemos, ¿no? Es parte del ser humano por la misma razón de querer seguir existiendo, ¿no? Sí. Algo muy, como diría, ¿cómo se dice? Primitivo, ajá. Muy, pues es que sí, o sea, desde que somos células es reproducirnos, ¿no? Y te reproducen y salen dos hasta que se forma el tejido, ¿no? Y dos hasta que se forma un órgano. Y así. Y hasta que somos una persona, ¿verdad? Y tenemos que buscar a alguien para reproducirnos. O es la tendencia, ¿no? Claro. Comúnmente existe, ¿no? Es parte del diseño, ¿no? De hecho, una vez escuché, oye, es que no, el proceso de ser papás es tan estresante en todo sentido, físicamente, emocionalmente, mentalmente, que si no fuera muy placentero, ya desde hace rato que nos hubiéramos dejado de reproducir. Entonces, sí, me hace mucho sentido, de verdad. Hay mucho detrás del compromiso de la paternidad, de la maternidad, que si no fuese muy placentero, probablemente muchos ya hubiéramos dicho, hasta aquí, bye. Entonces, es bien importante entender que uno vincula al otro, la experiencia de decir, ya que ya me involucré, ya que ya tengo hijos, me doy cuenta que, no más es friega. Hay mucho placer detrás de esto también, de ser papá. Entonces vamos a ir hablándolo desde, el placer y la satisfacción que me da verdaderamente aceptar un proceso de sexualidad que esté viviendo. Pero bueno, en todo ese proceso, como cualquier otro proceso, hay lesiones, hay malestares, hay enfermedades, hay situaciones de deterioro. Y eso es la parafilia, ¿sí? Que es a lo que venimos a hablar el día de hoy. Ok, pause. Y entonces, estamos hablando como en un sentido negativo, cosas que nos afectan negativamente. Entonces también quiere decir que hay cosas que nos afectan, pero positivamente. Totalmente. De hecho, la gran mayoría podríamos decir que nos afecta de una manera positiva. ¿Tiene nombre? Así como negativo es parafilia. Pues sí, deseo, estímulo, placer, preferencia. ¿Sí? Okay. Tenemos un tema donde vamos a hablar de las expresiones comportamentales, que viene muy pronto, ¿sí? Donde vamos a abundar mucho más con toda esta parte del estímulo positivo. En verdad, hoy nos vamos a enfocar mucho en, ¿cómo vivo mis estímulos negativos? En una realidad donde estamos sobreestimulados, ¿sí? Donde todo el tiempo la vida se está sexualizando, ¿sí? Donde todo el tiempo... Claro, o sea, entro y de pronto empiezo a ver Reels y de pronto empiezo a ver TikToks o empiezo a ver videos de YouTube y todo está bien sexualizado, ¿no? Manches, yo por ejemplo, actualmente no tengo Facebook, no tengo Instagram, tengo la red social que antes era Twitter o es X, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero abrirlo y empezar a verlo y a veces le digo ahí, mira este meme, mira los gatos, que no sé qué, y de pronto, pum, una fulana enseñando las boobies y yo, y nomás me queda viendo y yo, claro, ahí dice que no estoy siguiéndolo, mira, créeme, yo no soy. Me va a pegar. No soy yo, te lo juro que no soy yo. Ojalá fuera yo, pero no lo soy. Pero ¿sabes qué? Algo bien curioso, no es nuevo, ¿sabes? O sea, fíjate hace cuando nosotros a lo mejor éramos niños, en los 80s, los videos musicales, o sea, MTV. O sea, ¿qué mostraba? Las revistas, ¿no? Las revistas. Canes. Las de Canes. La hora del Golden. Sí, la revista. La hora pico. La hora Pico. Es un excelente ejemplo. Ahora, chécate la revista de La Bon. O sea, cualquier cosa era una venta y de estímulo. Pero la verdad es que si inclusive nos vamos más atrás, en el arte, en la música, en el arte hasta sacro, ¿no? El Roma, en Grecia, te puedes encontrar las obras de arte, son cuerpazos. Y eso es lo que verdaderamente... Esculturas de desnudos, ¿no? Claro. Pues es que se tenía como esta visión de la admiración. Hay un periodo en la historia de la humanidad donde admiramos al ser humano y nos volvimos muy... como no es humanocéntrico, hay una palabra para esto, ¿no? Como que toda la humanidad es
dignificar Sí, al hombre. el renacimiento se centró Sí, en eso. Y gran cantidad del arte se carga y se desarrolla por este lado. Pero déjame decirte algo, Raúl. Ahorita lo visualizamos como arte porque venimos con la visión de la nostalgia de algo antiguo. Probablemente en ese tiempo Te cuelgan. y esos enfermos que andan haciendo allá, ¿no? Ujú. O sea, era lo mismo que nosotros podemos visualizar aquí. O sea, podemos ver muchos programas o podemos escuchar muchas situaciones donde podamos visualizar, ¿eso está mal? ¿Cómo se va a mostrar ahí? ¿Cómo que el OnlyFans? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? Y lo criticamos y lo juzgamos, Ay, ¿no? pero el OnlyFans sí lo voy a criticar y juzgar. Bueno, lo que pasa es que lo que te digo, no Que me sabemos... juzguen en 200 o 300 años más. Exactamente. No, Pero hoy yo lo juzgo. en 300 años van a decir, guáchate el artista Mia Khalifa, ¿no? No sé. Bueno, lo vamos a ir viendo. No lo busquen en internet. No. No. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es la...? ¿Qué? ¿Cómo estás invitando a los Ya adolescentes? para este punto ya, si no saben quién es. No, Jesús. Bueno, no sé. Este es un programa para toda la familia. Está bien. Ya le estamos diciendo a la señora que venga y que ponga... Traigas. A lo mejor la señora es la que la conoce, no sabemos. O a lo mejor no, güey. Estamos... ¿Quién sabe? Luego vas a decir el niño, yo estoy educándome, mamá, porque me dijeron en el programa que discar información. ¿Saben qué? Que platiquen en casa a ver si saben quién es y que platiquen por qué saben quién es. No, me parecería bueno el entrar. Hay un meme de Se trae un diálogo, ¿verdad? buenísimos de esos, ¿no? Si te ha tocado verlos, ¿no? Que agarran por ejemplo, yo estoy grabándote en segundo plano a ti, Jesús, ¿no? Y tú estás viendo la televisión normal, entonces yo te estoy grabando sin que te des cuenta y en mi celular reproduzco un sonido que es la introducción de videos pornográficos, ¿no? De una cadena famosa y popular. Ujú. Pero la cura es grabarte y si reaccionas es porque sabes, pillo, ¿eh? Es que- Bueno, pues hoy vamos a hablar de esa parte donde inclusive, por ejemplo, puede haber adicciones con la pornografía, con la sexualidad y mucha gente, yo tengo muchos pacientes, no solo adolescentes, también adultos que dicen, "Oye, no sé si tengo una adicción a la pornografía". Y es interesante porque ¿a qué lo asocias? Los que sí he visto, o sea, hay una gran variable entre he visto y miro todos los días de manera sistemática, horas al día, ¿no? Y creo que de eso se trata también el tema de hoy, entender cuál es la dimensionalidad de qué sí puede ser un problema y qué es más bien una expresión, ¿sí? de la sexualidad. O Se refiere como a buscar un estímulo, ¿no? O Claro. sea, Entonces vámonos directo al punto, ¿no? ¿Qué es una parafilia? ¿De verdad la parafilia es una enfermedad? ¿Ustedes qué opinan? Para empezar, ni siquiera entiendo muy bien qué es una parafilia. Sé que soy como muy honesto. Excelente, ¿no? excelente, ¿no? Y está súper bien porque... Yo lo que leo en internet es parafilia, patas. Esto es lo que comúnmente, ¿no? Ajá, O sea, ajá. y la gente dice esto, ¿no? Oye, y la primera vez que yo escuché, por ejemplo, esta palabra de la parafilia, fue con un amigo que es psicólogo, se llama Marco, estaba con nosotros. Ya no, sí, estuvo en nuestro capítulo de sexualidad. Exactamente, ¿no? Y Marco ha explorado este tema y conoce como de estas cosas. Y una vez consiguió, no me acuerdo si era un libro o un documento o qué onda, pero de eso iba, ¿no? O sea, de que en una comida fue como que, miren, me encontré este libro y trae esta cura, ¿no? Quieren escuchar las parafilias raras que hay, ¿no? Porque Claro. a nosotros nos convenció de escucharlo. Hoy vamos a hablar de varias, ¿eh? Hoy vamos a hablar de varias. Es que hay unas cosas bien raras, ¿no? O sea, que digo, ahora sí que sin juzgar, ¿no? Pero te quedas pensando, la bestia no sabía que esto era una forma. Yo dije ahorita, por ejemplo, las patas, ¿no? Ajá, claro. Es algo como muy común en realidad y que con internet vino a destaparse y darse a conocer que en realidad es más común de lo que la gente creía. Pero hay un montón de cosas. Bien Fíjate que ahorita que dices eso, yo me acuerdo que había un programa, no me acuerdo si era en Home and Care o en National Geographic o History, uno de esos, que se trataba de personas que tenían, supongo yo, parafilias, pero recuerdo mucho un episodio que vi que se trataba de personas que tenían un gusto en los globos, literal, Sí, ellos para claro. poder sentirse estimulados. Tenían contacto con globos, literal, inflaban, se sentaban, los acariciaban, el sonido que hacían, ¿sabes cómo? Es lo que te digo, que hay cosas bien raras, ¿no? O sea, Bueno, raras porque no son comunes para nosotros. por eso es raro. Claro. Pero lo que a mí me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Es como que cómo tu cabeza, lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, las cosas y estímulos de tu vida te van moldeando. Y siempre mi cabeza es como que, ¿qué cosas viviste o pasaste, buenas o malas, Claro. que te van moldeando, al grado que tú necesites acariciar globos
para De sentir placer, ¿no? para tener Vamos placer, a hablar, ¿no? vamos a hablar mucho de eso. Digo, estoy tomando el ejemplo del globo, ¿no? Pero con la gran cantidad de parafilias que hay, o sea, es curioso, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Y ¿qué van a decir? ¿Qué morboso? Pues sí, la verdad que sí, un poco. Bueno, mucho, ¿verdad? Claro, al final, desde el morbo lo abordamos porque la verdad es que nunca lo habíamos platicado, ¿no? Tú dices, a lo mejor yo tenías, no sé, ¿qué edad tenías cuando te dijo este amigo eso? Oh, lo de Marco, que lo platicamos. No, hace como 10 años, estamos en 2025, sí, hace 10, entre 10 y 9 años. Tenías casi 30 años, ¿no? En ese tiempo. Sí, más o Y no menos. lo habías escuchado. No, es como unos 28. Bueno, entonces... No me sí, jodas. está bien. Así en resumen, en resumen, digamos que las parafilias son actos anormales de excitación o placer sexual. Algo, como decíamos, que no es común o que no identificaríamos como algo común, ¿sí? Ok, y quiero aclarar algo. La palabra anormal no es que hay que quitarle el sabor negativo, ¿no? Anormal es no normal. Sí, es algo que no es común, que no es lo normal. Es muy sencillo. Pero De hecho, así, la pero palabra, tal cual. la palabra está muy bonita porque filia viene de amor y para es que va más allá. O sea, que va más allá de lo normal del amor o que va más allá de lo que conocemos del amor. De lo Es- que comúnmente es. Ajá. reconocido. Entonces me parece de hecho hasta interesante, ¿no? Es como expandir lo que nosotros Digo, suena más como que encuentras cómo tú puedes ser feliz, ¿no? Ujú, claro, claro. De hecho, vamos a hablar mucho de eso en el tema de expresiones comportamentales, ¿no? Ya llegaremos a esa parte. Pero bueno, el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, define parafilia como cualquier interés sexual intenso y persistente, distinto de intereses sexuales de estimulación genital o de juegos preliminares con parejas humanas fenotípicamente normales. O sea, ¿Qué rayos es fenotípico? El tipo de cuerpo que tenemos, Ok. que sea normal, entre comillas. que O no sea, sea un fenómeno. Sí, que no tengas una pata de palo, que no tengas que te falte una extremidad. En realidad a eso se refiere, ¿no? Ok, ok. Ajá. O que tengas un tipo de cuerpo, pues, estándar. Pero esto, en los que nos están viendo, estoy haciendo muchas comillas, porque en realidad, pues, es muy variable hasta esto que es como la definición más científicamente posible en la psicología. La verdad es que tiene muchos sesgos, ¿no? Y de esto Podemos repetirla un poco más despacio y desmenuzarla porque sí está como compleja, ¿no? define el DSM-5 las parafilias como cualquier interés sexual intenso y persistente, distinto de los intereses sexuales por la estimulación genital. Ahí, páusale. Ujú. O sea, estás hablando de cosas que ni siquiera tienen que ver con los genitales ya. Ujú, O sea, ujú. ya es parafilia, es gente que se siente estimulada para recibir placer Sí, con cosas que ni siquiera tienen que ver con lo sexual. probablemente. Ajá. Sí. Ok. Entonces, ¿estás hablando que una parafilia puede ir más allá del ámbito sexual? Sí, Como cuando, por ejemplo, disfrutas mucho de un alimento o exactamente. wow, Voy a acariciar un globo. Exactamente. perrito. Exactamente. Vamos a llegar a ese punto. A todos esos puntos vamos a llegar. El ASMR. Sí, ese puede ser también una parafilia. Aquí les tengo una ASMR Solo vas. con estos micrófonos. Entonces les podemos hablar de las parafilias así, no creo. ¿A poco no les encanta? ¿Cómo? ¿Se van a morir? No. Ay. Vamos a continuar, por favor. Porque tan incomodando a la gente yéndole así. Capaz de que a alguien sí le gusta, no se suscribe. Bueno, entonces, aparte... ¿O sí? Sí, aparte del estímulo... Dale, no va a decir. Bueno, hay que reabrir el Patreon. Ok, aparte de todo, de No esta sé, parte Oli, salud de mente. de estimulación sexual, también están los juegos preliminares con parejas humanas fenotípicamente normales. Quiere decir que puedan tener características peculiares, distintas a las comunes físicas, que pueden ser como un fetiche. Por ejemplo, que tenga una espalda mucho más grande que lo normal, o que sea más gordita de lo normal. Ahí entraría lo de las famosas patas, ¿no? Sí, ahí también entraría. Las rubias. Ajá. Ey, ¿por qué me arregló la cara? O tus rubias. Ey, no hay problema con las rubias. Ahí está una película, que pregunta. Rubias, claro. ¿En dónde están? Claro. No, pero, o sea, quiere decir que las personas que tienen una parafilia a esto de las patas, ¿no? Estoy tratando de conectar lo que yo Claro. alcanzo a entender, ¿no? O sea, discúlpeme si soy muy tonto, ¿verdad? Pero, pues es que es lo que hay. ¿verdad? Es que mira, si tienes una parafilia que tiene que ver con los pies, probablemente no sean cualquier pie. ¿Qué tipo de piel? Exacto. Quiere decir que las personas estas que tienen esta parafilia identifican ciertas características en los pies para esto. Sí. Podría ser. No necesariamente, porque puede ser que sea indiscriminado y vamos a llegar a ese punto, ¿no? Primero que nada, vamos a distinguir entre una parafilia y un trastorno parafílico, que pues uno podría pensar, pues es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que no, es una diferencia muy grande. Es como decir que una gripa y que una pulmonía es lo mismo.
¿Sí me explico? O sea, sí entra en un rango donde puedes tener un malestar. Pero hay niveles. Pero hay niveles, ¿sí? El DSM-5 dice que no todas las parafilias son trastornos mentales, ¿sí? Un trastorno parafílico se define como una parafilia que causa una angustia significativa o un deterioro o áreas importantes de la vida de la persona, ¿sí? Que puede poner en un riesgo o en un daño tanto a él o a otras personas, ¿sí? Un trastorno parafílico es llevar este gusto a un extremo que puede ser peligroso, que puede ser ilegal, que puede ser dañino, ¿no? Tanto para él como para otras personas. Y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, está que es, ¿cómo se llama? En el que a veces se golpean con látigos, estas El BDSM, ¿no? Claro. El sadomasoquismo. el más Claro, porque por ejemplo no es lo mismo hacerlo en un contexto de seguro, ¿no? seguro, Te- donde hay una consensuado. Exactamente, existe una palabra Clave. segura, ¿no? O sea, Claro. que es como que, ok, probablemente si se están agrediendo, estás recibiendo dolor, pues lo normal es expresarlo, ¿no? Gritas o algo así, pero no necesariamente significa que quieres que paren. Claro. O sea, para eso existe esta como palabra segura. Y son acuerdos que se llegan. O sea, eso es totalmente un escenario controlado y seguro donde se puede expresar una experiencia sexual. Pero hay personas que lo van a llevar a un extremo donde es peligroso. Por ejemplo, situaciones de abuso. Es que a mí lo que me gusta es esta experiencia. Y ahí es donde ya podemos entrar a los criterios de gravedad que tienen las parafilias, ¿sí? El DSM-5 define 3, muy sencillos: leve, moderado y grave. ¿Cuáles son? El leve es cuando la persona se siente marcadamente perturbada por los impulsos parafílicos recurrentes. Se me viene a la mente la fantasía, se me viene a la mente la posibilidad o el estímulo. Veo algo que me genera excitación o que me genera placer, el solo sentirlo, el solo verlo, pero lo rechazo. Es como no, porque me siento incómodo, no quiero sentir esto, porque a lo mejor moralmente, legalmente no es correcto. Entonces intento pelear contra esto y rechazarlo. El segundo es el moderado, que es la persona ha actuado ocasionalmente según sus impulsos. Pues le he calado con el globo, le he calado con las patas, le he calado según mi fetiche, ¿no? Según lo que a mí me Parafilia. estimula, claro. Entonces, sí lo he probado, está curada, sí me ha gustado, lo tengo bajo control. Para mí es interesante porque el leve y el grave me parecen igual de peligrosos. O sea, el leve me parece que es como una especie de olla de presión que estás intentando evadir, pero que en algún punto podría explotar. ¿Sí me explico? Entonces el moderado se me figura que es como el más sano, intentar llevar tu experiencia sexual en un equilibrio seguro y saludable. Y vamos a hablar de eso más adelante. Y pues el grave, ¿sí? El grave es cuando una persona ha actuado repetidamente bajo sus impulsos parafílicos y lo ha metido en situaciones problemáticas o se tiene que esconder para poder vivirlos porque probablemente sea peligroso, sea ilegal, sea dañino. El que va a Fantasías Miguel y se roba la bolsita de globos. Así, básicamente, ¿no? Básicamente, ya implica, por ejemplo, ya no nomás el contacto del globo, sino cómo hacerlo lo más peligroso posible, ¿sí? Y ya hay muchos ejemplos de eso, no lo busquen. Está bien. maneras de morir. Sí, 1000 maneras de morir. cosas. Ujú. Es muy importante así identificar que las personas que tienen conductas parafílicas, pues sí tienen unas situaciones donde están sufriendo, porque lo más importante de definir en este momento es que la parafilia al final es un malestar. O sea, la persona siente malestar de estar sintiendo lo que está sintiendo. Está intentando reprimirlo, está intentando canalizarlo, está intentando, y al final, cuando se le desborda es porque a lo mejor ya ni le importa, ya ni se está esforzando. Pero hay una lucha, ¿no? Contra este impulso para que no sea peligroso, porque regularmente lo lleva a una situación peligrosa, ¿no? Siente un fuerte malestar social, puede ser porque puede tener un desajuste hormonal o mental. Inclusive hay trastornos relacionados con las parafilias, ¿no? El autismo, la bipolaridad, el trastorno, el narcisista, también por ejemplo, el problema bueno, no es un problema, lo neurotípico del TDAH, por ejemplo, también. O sea, hay picos muy variables de lo que podría tener un neurotípico en cuanto a la sexualidad, físicamente, hormonalmente, y por lo tanto hay momentos donde están muy estimulados y tienen muchos estímulos y todo les prende, ¿sí? Y no lo entienden. Y imagínate que esto le empieza a pasar a la adolescencia a alguien y de pronto es como sí, es que me explicaron que cuando fuera adolescente iban a cambiar cosas en mí y entonces como que me iban a gustar cosas de grande, ¿no?
pero ¿a poco iba a ser tan fuerte? Y luego de pronto, pues voy a hablar de sexo con mis compas en la secundaria. Estás hablando que alguien que tiene, a ver si entendí, ¿no? O sea, una condición. Sí. Y ok, para los que están en casita, ¿no? La persona neurotípica es la gente normal. Sí. Sí, o sea, las personas que comúnmente no tenemos una condición, ya Jesús mencionaba, por ejemplo, gente que está dentro del espectro autista, gente que tiene el TDAH. TDAH, sí, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y la N cantidad de condiciones que puede haber. Entonces, si le sumas que la persona tiene una condición todavía a este desarrollo, se potencia todavía más. Claro, y es ahí donde dice, oye, soy ninfómana. No, lo que pasa es que tienes una combinación muy curiosa de trastornos de la personalidad con un despertar hormonal o sexual muy fuerte. Porque no es lo mismo tener estos estímulos a los 14, a los 12, a los 20, cuando estás en plenitud física, que tenerlo con un declive luego a los 35. ¡Ay! Me descompuse a los 40, cuando estás viviendo un proceso de menopausia, donde estás viviendo un proceso de un climaterio. Entonces, es bien importante detectar una como crisis de la mediana edad. Crisis de la mediana edad, ¿no? Entonces, es importante detectar que esto tiene que ver con modificaciones hormonales, biológicas, químicas, pero de aquí que lo descubre, la persona puede ser que nunca haya recibido ese tipo de apoyo. Y que platicábamos en pláticas pasadas, en episodios pasados, ¿no? Que precisamente detectar una condición es un proceso que a veces va desde que nace la persona hasta como a la adolescencia, empieza como a agarrar forma, ¿no? Y hay ciertas cosas y que se van identificando, pero ya en esta etapa de la adolescencia, pues salen a relucir muchas cosas, ¿no? Entonces, uy, qué difícil. No quisiera estar en los zapatos de alguien que pasa. ya estuvimos, todavía estamos. O sea, no, es la cuestión, ¿no? De que tienen esta mezcla de cosas. Claro. A eso me refería. Es más, probablemente... Con la adolescencia tuve, güey. Sí, claro, por eso te digo, probablemente si lo tuviste, no lo identificaste. O sea, para ti simple y sencillamente fue, bueno, si tuviste, ¿verdad?, la fortuna de encontrar a personas que tengan un tipo de visión o de educación sexual similar a la tuya, te sentiste acompañado. Pero si no, seguramente te sentiste como rechazado, denigrado, te sentiste enfermo porque las otras personas te hicieron sentir así, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en sexo, todo el tiempo estás hablando del sexo, todo el tiempo estás estimulado, ¿no? Y creo que eso pasa mucho también. Es como, y ahora me tengo que esconder, ¿no? Ya sea de mi familia, de mis amistades, y es ahí donde se gesta la parafilia, ¿no? Donde se gesta el malestar de la sexualidad. Es como cuando reprimes emociones, sí, pero cuando reprimes deseo, estímulo, se genera una parafilia. Wow. Ajá. Un trastorno. Bueno, un trastorno parafílico, así es. ¿A qué se deben las parafilias? ¿No? ¿Qué se deben estos trastornos? Bueno, hay muchísimas causas. Están, por ejemplo, las causas psicológicas, ¿sí? Que podemos considerar experiencias como la separación, el abandono, ¿sí? La separación de los papás, el abandono paterno. A lo mejor estaban ahí, pero no estaban muy presentes. A lo mejor eras un niño o una niña que estaba demasiado tiempo solo en casa. No hay consecuencias, ¿verdad? No hay límites establecidos. No hay cuidado, hay negligencia. Están también situaciones de abuso. O sea, situaciones notorias donde hubo experiencias de despertar sexual mucho más adelantado por interferencia de otras personas, ¿sí? También el destacar el estudio... O de algoritmos. Ajá, en este caso, ¿no? También. ¿Por qué? Porque también el hecho de... el celular y los videos... Bueno, es que hay una cantidad de estímulos muy grandes, inclusive en las redes sociales aunque pongas legales de niños, ¿no? Entre muchas comillas. Es lo que te dicen, aunque pongas YouTube Kids, hay riesgo siempre, ¿no? Entonces tienes que estar ahí. Uy, en la sociedad, ¿no? Como ahora se vive con la música, ¿no? Que es todavía más potenciada a lo que era antes, ¿no? Diría más explícita, ¿no? Y no es como que puedas evitar en una fiesta que esta música suene. No, la ponen en los kinder, en la primaria lo ponen cuando nosotros estábamos más jóvenes. Ya llegamos al viejazo. Existía el grupo Marrano. Qué bueno. Y el grupo Marrano, pues hablaba de la ansiedad. Ellos, sí, hablaba sobre la ansiedad. Ellos se autodenominaban, ¿no? Como pornocorridos, ¿no? Pero ahorita ya no es necesario. No, ya. Era tabú, ¿eh? O sea, no lo ibas a escuchar en ningún otro lado más que comprando el disco, ¿no? Porque ¿quién lo iba a poner? Nadie. Todo eso. Pero, por ejemplo, ahorita escuchas Bella Cat, Danny Flow, te estoy mencionando dos que fueron escandalositos, ¿no? Pero hay un montón, ¿no? O sea, en cuanto a correos tumbados, por ejemplo, encuentras mucho, pues,
audio porno audio, no sé claro, le pueda clasificar a esto, ¿no? Pero existe, ¿no? O sea, donde hablan de cosas demasiado explícitas que pues muchas veces ya dejan nuestras juventudes de ser ajenos a ellas, ¿verdad? Claro. Los adulteran, pues. Así es la palabra adecuada. Al fin de cuentas, si algo se hace popular y todo el mundo lo está hablando, es como que pues tú también te enteras porque quieres estar, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues en lo mismo, ¿no? La onda, le está bloqueando, claro. Estás en esta edad donde quieres conectar, no estás identificándote, o sea, es común que quieras estar en eso, ¿no? O sea, El problema es cuando pues estas cosas se vuelven como que prácticamente un estilo de vida, ¿no? Cuando tal vez estás adelantando una etapa, ¿no? Estás ahí ahora sí que llegando a algo que te pueda causar esto, ¿no? Ujú. Sí, es bien importante definir que no hay una razón específica, ni siquiera un grupo de razones específicas. Es multifactorial, o sea, puede ser por muchas cosas y a la vez por ninguna, ¿eh? Sí. O sea, sí hay situaciones excepcionales donde dices, oye, pues no, tuviste un lugar súper seguro, un lugar súper cuidado, y aún así esto, claro, porque recordemos que también puede venir en las cargas hormonales, genéticas, preferenciales, o sea, hay muchas cuestiones. Y a la vez no se define, no hay un listado y unas reglas de, ay, palomita, sí tienes. no. Es bien importante, ¿no? Entender esto. Si estamos hablando de cuestiones que lo detonan, que podrían aumentar el porcentaje de posibilidad de que suceda, pero pues no, puede ser que también surja sin esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿no? ¿Cuántas parafilias existen? ¿Cuántas hay? Puede ser que tú puedas cuidar todo, güey, pero tú nunca sabes cuando tu mamá baja el libro de Labón ahí. No sabes. Tú nunca lo sabes. Tú vas a abrir el libro de Labón porque quieres entrar a la sección No hagan eso, luego olemos los perfumes. a la sección de Bob Esponja para ver los trastecitos y los juguetitos. Claro. Pero cuando estás buscando eso como niño, sorpresa, lencería, sorpresa, el que rascas. ¿Qué es eso? ¿Cómo me quedará, no? Ah, no. No. ¿Quién sabe? Bueno, hay muchos tipos de parafilias, ¿no? O sea, no vamos a limitar ahorita. Sí. Pero bueno, hablando de cuántos tipos hay, ¿cuántos? Adulteraste mi ejemplo. Bueno, no, es un ejemplo y ya. Yo lo usé como yo quise. ¿Cuántos tipos de ¿cómo se llama? De parafilias crees que existen? No, hombre. Ay, yo creo que todavía siguen contando. Sí, a ver qué siguen inventando, ¿no? No me acuerdo que Marco, en lo que les platiqué, él nos dijo que en ese documento venían un número, me dijo un número que a mí me impactó, pero no lo puedo recordar en este momento. Bueno, el DSM-5 nos hace un favor, entendiendo que hay tantísimas expresiones, las resume en 11 principales, ¿sí? Las cuales, pues, ahí entran categorías, son 11 categorías exactamente, ¿no? La primera es la pedofilia, que es la excitación sexual intensa y recurrente asociada con la actividad sexual con niños o prepubertos, generalmente menores de 13 años. Interesante porque ahorita ya se define en otra área que tengas 13 o 15 años de diferencia para que tú puedas experimentar ese tipo de aunque seas adulto, el que tengas una preferencia marcada con alguien que es mucho menor que tú, ¿no? El fetichismo, sí, que es la excitación sexual intensa recurrente asociada a objetos inanimados o partes del cuerpo que no sean necesariamente genitales, ¿no? Ahorita lo que decíamos, los pies, por ejemplo, o objetos que tengan que ver como, no sé, Los globos que es. un globo, un pepino, la berenjena del WhatsApp, ¿no? O sea, esa clase de cosas que dices, no. Ay, no me la mandes porque no me controlo, ¿eh? No me controlo. Me dan ganas de hacerme una ensalada con pepino así. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero ese sería todo. Y ahí, para de contar, ¿no? Todo lo que pueda ser físico y que no tenga que ver específicamente con los genitales entra en el terreno del fetichismo. Entonces, fetiches hay cuantas cosas te puedas imaginar, ¿no? Tengo una duda con esto del fetichismo. Ok, por ejemplo, hay gente que le gusta estar como tomando fotografías y se le dice, es que es un fetichista. Pero como que no entiendo por qué se le llama. Es voyeurismo. No, voyeurismo es otra cosa. Ajá. ¿Sabes? Ok, ya sé porque lo que pasa es que la gente no entiende qué significa fetiche. Ya, ok. Justamente lo que... Es una idea que se hizo popular, pero Ajá. no necesariamente es así. Exactamente. Ok, ya. O sea, un fetiche tiene que ver con una parte física, sí, material, que no es necesariamente exclusiva de la genitalidad. Ya. Se puede asociar, puede tener una forma genital, puede tener una forma fálica, puede tener una forma cóncava y puedes decir, bueno,
o puede no tenerla, o sea, puede ser totalmente que tú Entonces, digas, Tiene que ver con los objetos. Un fetiche tiene que ver más con la sensación que te genera algo como físicamente. cómo tus sentidos van a interactuar con él, cómo lo vas a ver, cómo lo vas a sentir, cómo lo vas a escuchar, a oler, a saborear, o sea, no necesariamente ver nada más, sino cualquier estímulo de tus sentidos que pueda pasar por ahí, ¿no? Entonces, Por ejemplo, porque ahorita que comentaban, por ejemplo, podría ser alguien que tiene fetiche a los globos, pero es diferente. Alguien que le gusta tocarlos, alguien que le gusta escucharlos. Totalmente, exactamente. O alguien que le gusta olerlos. Huele muy feo, pero habrá quien le guste. a mí sí me gusta el aroma del látex, Hay veces. pero no me prende. Ah, bueno. Y eso, fíjate, eso que dijiste, lo vamos a abundar mucho en la parte de expresiones comportamentales para poder entender que puede ser que algo nos guste, que no necesariamente nos estimule, pero que sí sea una expresión del cuerpo, ¿no? Y eso ya quedará No para me el gusta tema. cuando tocas el látex y que así como polvo o algo así suavecito. Eso no me gusta. Es un excelente ejemplo para decir cómo el mismo objeto nos puede dar diferentes estímulos dependiendo del sentido con el que nos relacionemos. Puede ser agradable o puede ser desagradable. Por ejemplo, a mí me gusta la sensación en mis dedos del gis. Se siente agradable. Pero escuchar el gis en el pizarrón, uy, no, me desagrada muchísimo. De hecho, me molesta, ¿no? Me molesta mucho. Entonces, un mismo objeto a diferente estímulo o a diferente sentido puede generar un estímulo distinto, ¿no? ¿Sabes qué tipo de látex tampoco no me gusta? Ok, látex, estamos hablando de látex, claro, continuemos. En este capítulo de Analizando a Raúl, látex es Top número 5 de látex. Continuamos. Es uno muy común, el transvestismo, ¿sí? Que es la excitación sexual intensa o recurrente asociada a transvestirse, vestirse con la ropa del sexo opuesto. Estamos regresando a las categorías de las Sí, parafilias. categorías de parafilias, ¿no? Otra de ellas, pues, es el transvestismo. Es interesante, ¿no? Porque el transvestismo, por ejemplo, ¿hasta hace cuánto tiempo se estaba considerando que la mujer que usa pantalón fuera transvesti? Uy, no, pues es que culturalmente, tiene mucho hacia atrás, Claro. Pero a la vez, esto del travestismo es algo como más comúnmente o socialmente conocido y aceptado desde también mucho más atrás. Claro, claro. Por ejemplo, No es algo nuevo. Pues. las geishas en Japón, ¿no? O sea que, o el teatro kabuki. El teatro kabuki, los hombres eran los únicos que actuaban y se tenían que vestir de mujeres. Y de hecho, los actores mejor pagados y más reconocidos eran los que mejor interpretaban a una mujer, ¿no? Entonces, tiene que ver con la cultura. Eso lo vamos a ver muchísimo en el tema de expresiones comportamentales también. Pero digamos que el transvestismo se vive como una parafilia cuando te escondes o cuando no lo haces de manera pública, ¿no? Y lo haces a lo mejor en lo privado y dices, esto es muy común. Oye, yo soy heterosexual. A mí no me gusta precisamente una actitud homosexual, pero sí me excita o sí me prende el usar ropa íntima o ropa, inclusive toda la ropa del otro sexo, maquillarme como el otro sexo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy te mencionas específicamente, ¿no? Que lo hacen de manera pública y que lo tienen en lo privado. Pero, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, ¿no? O sea, donde podemos proteger nuestra identidad de cierta forma. Yo puedo tomar un otro nombre, un seudónimo, me hago, hago travestismo. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo funciona? Porque lo proyecto de manera pública. Claro. Aunque me escondo detrás de esta... De un personaje, por ejemplo, de un ¿no? avatar, de un personaje, ajá. Yo creo que es una manera muy saludable de poder expresarlo, ¿verdad? Siempre y cuando no infringamos el derecho a saber la otra persona lo que estamos haciendo. Te voy a poner un ejemplo muy actual, que no sé, a lo mejor ya cuando escuchen este video ya pasó de moda, pero está el ejemplo de este documental en Netflix de este transvesti que de pronto, o transexual, no lo sé, que de pronto engañó a muchos hombres, abusó de ellos y luego los extorsionaba, ¿no? Por redes sociales, se me va el nombre, pero fue un caso muy sonado. En la actualidad está el documental en Netflix y de pronto ahí es como es el mismo ejemplo, pero abusando de la ignorancia de la otra persona, de tu gusto, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante es como entender que si no agredo al otro o si no transgredo su libertad, es algo muy válido, ¿sí? Sí, porque por ejemplo está recientemente otro ejemplo, ¿no? El de Sistra Honk. Es ese, perdón, es ese, exactamente. Pues ese,
Pues no, ya lo explicaste todo, no voy a decir nada más. No, pero era ese, gracias por recordarme el nombre porque no me acordaba. Pero es exactamente eso, ¿no? O sea, a lo mejor lo pudo hacer a nivel personal y como un placer personal, pero cuando involucras al otro, cuando lesionas al otro, cuando agredes la ley, porque aparte estaba transgrediendo la ley, pues ya se convierte en algo que sí necesita tratamiento, pues es la diferencia. Sí, ya cuando te echas a todo China, pues está Pues no, está difícil. Entonces, el transvestismo es solamente cuando buscas vestir del otro género. Sí, Sí, sí. porque estaba pensando qué pasa, por ejemplo, la gente que le gusta vestirse a veces de animales, ¿no? Como los burros. Vamos a y llegar a ese punto también. Ok, ese es diferente al transvestismo. Sí, lo que pasa es que se considera otra cosa. Se entraría un poco más en los fetiches. En un fetiche. Sí, entraría un poco más en los fetiches. Pero sí tendría un poco que ver, ¿no? Digamos que sería como una mezcla, ¿no? mezcla. Ujú. Cuando hablamos de expresiones comportamentales, hay más áreas donde entra específicamente ese que estás hablando, ¿no? De los furritos. Fíjate que algo muy interesante, quiero hacer un paréntesis aquí. Estoy citando el DSM-5, ¿sí? El Manual Diagnóstico de Psicología. No quiere decir que nosotros creamos que esto está perverso. Y quiero decirlo porque hace un tiempo, en el DSM, creo que era el 2 o el 3, me parece que era el 3, estaba todavía considerado la homosexualidad como un trastorno parafílico, ¿sí? Entonces, ahorita hablar de eso, pues no sería como que es una enfermedad, ¿no? Estamos en otros tiempos y ha cambiado la percepción de la sexualidad y de las expresiones sexuales, ¿sí? Y algo que quiero que quede bien claro es que muchas de las cosas que estamos hablando ahorita pueden envejecer muy mal. O sea, puede salir otro manual y ¿cómo es que considerábamos esto? ¿Cómo es que considerábamos el transvestismo como una perversión, ¿no? Y yo creo que estamos en estos tiempos de tránsito. El DSM-5 tiene más de 15 años, casi 20 años. Entonces es importante entender que este tránsito se marca con las generaciones que van construyendo, ¿no? Ahorita hablábamos de varios lugares donde el ponerte una falda, por ejemplo, es lo más masculino que puede haber, ¿no? En Escocia, por ejemplo, que es hasta símbolo de guerra, símbolo de masculinidad. Pero bueno, aquí igual que lo que mencionabas de Japón, ¿no? Estás hablando de una cuestión cultural, pero no es lo mismo que se vea como una cuestión de, en el caso de Japón, ¿no? Como actuarlo, no es lo mismo a que tengas esta parafilia, ¿no? O sea, que hay un deseo y un placer de, o sea, son roles diferentes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver ahorita cine y ves a alguien que toma un rol, de un hombre de mujer o al revés. Claro. Y no necesariamente ellos tengan este tipo de estímulos. Entonces quiere decir que este tipo de casos no entrarían dentro de una parafilia. Exactamente, serían expresiones comportamentales. Serían maneras de que nosotros nos expresamos físicamente y que pueden ser agradables y placenteras. Y tenemos un capítulo que estamos preparando que pronto va a salir y que va a extender más esta información. No se queden solamente con este es muy enriquecedor y les va a ayudar mucho a entender que no necesariamente están enfermos y si tienen un malestar, cómo tratarlo, pero también está este otro donde vamos a empezar a aprender y cómo lo puedo aplicar en mi vida, ¿sí? Cómo puedo vivirlo de una manera libre y saludable, ¿sí? Y continuando un poquito con estos trastornos parafílicos. La siguiente categoría, sí, échala. Exhibicionismo, muy común. Se respondió tu duda. Sí. El exhibicionismo creo que es uno de los más comunes. Es el boybet, ahí sí entra el boybet. No, es otro. El exhibicionismo es... Es que es diferente Sí. querer expresarlo a querer verlo. Claro, Ya. que tú te muestres a otra persona, ¿no? El exhibicionismo es la excitación sexual intensa y recurrente asociada con la exposición de genitales a personas que no lo esperan. En primera, desde ahí, pues estamos hablando de una situación ilegal y estamos hablando de una No lo espera. Por que es ejemplo, prevenida. la playa nudista queda fuera de esto. Mm, Porque ahí sí, lo espera. sí, como un trastorno parafílico, sí. ¿Ok? Puede ser una manera donde tú puedes canalizar tu trastorno parafílico, pero no, pues hay un acuerdo, háblame, ¿no? Porque eso es como que quizás no sería lo pleno que está buscando en satisfacción esta persona. Sí, porque lo que quiere es que sea sorpresa. Sí, pasa mucho, ¿no? Yo creo que... Sí, pues es la parte de la incomodidad tal vez que le causa a la otra persona lo que a él le causa placer al hacer. Tener cierto control de que yo te lo puedo mostrar y yo te puedo generar algo, ¿no? Estas personas buscan esa sensación de generar algo o conseguir algo, ¿no? Y desgraciadamente lo hacen mucho con personas mientras más vulnerables para ellos, mejor, ¿no? Pueden ser niños, pueden ser adultos mayores, pueden ser situaciones donde se sienta vulnerada la otra persona y que no tiene control.
Es común, ¿no? En las películas que sale el típico que va con sombrero y capucha y se abre la capucha, ¿no? Enfrente de... Que lleva la gabardina. Es un gran ejemplo. ¿Quieres comprar un reloj? Sí. Ajá. En otro reloj. Nomás el minutero. Sí. El de arena, nomás el de arena, sí. Era un reloj, como un reloj de esos antiguos. Ándale, sí, depende de lo que voy a hipnotizar. Claro, sí. Casi dan las 12 y sale el pajarito. Mira al pajarito, mira al pajarito. Exactamente, ¿no? Muy bien, y ahí está la contraparte del... Ajá. Está la contraparte del exhibicionismo, que es el voyeurismo. El voyeurismo es la excitación sexual intensa y recurrente asociada con la observación de personas desnudas o involucradas en actividades sexuales sin su consentimiento. Lo mismo, ¿no? Yo te estoy espiando, yo te estoy viendo, a lo mejor mientras te tomo fotografías. Recientemente hubo un caso aquí en México Hay que se hizo súper uno, de 2 días de que estamos grabándolo, que en un jardín de eventos aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California, ustedes pueden encontrarlo si lo buscan. Encontraron durante un evento una cámara que no estaba nada oculta, ¿verdad? Estaba muy a la vista, en uno de los baños de mujeres. Wow. Y entonces cuando... El asunto es que como es un jardín, tiene alberca, pues ya imaginarás, ¿no? Claro, a veces Sí, cambian digamos, para los en el- trajes de baño, todo eso. Pues empezaron a grabar, tomaron fotos la gente, en lo que le llamaron a la policía, pues el encargado, no sé si sea el dueño del jardín, pero la persona que estaba ahí fue a quitarla y pues de todos modos lo agarraron, ¿no? Y lo prendieron. Claro. Pero pues este es un claro ejemplo del, Sí. no seguro, no, grave. Es contra la ley, ¿no? Ya. Ajá. Grave. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Aprendí algo. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Existe también el sadismo sexual, que es la excitación sexual intensa y recurrente asociada con el sufrimiento físico y psicológico de otra persona. Físico y psicológico de otra persona. O sea, hay personas que la humillación, que el hecho del control psicológico o emocional, la manipulación, también les puede generar placer. Y este placer no necesariamente sea genital en ese momento, pero esa sensación de control es casi tan estimulante como un orgasmo, ¿no? Entonces ya no sería cuando hay abuso físico, ¿no? El forcejeo, los golpes. Entonces hay personas que dicen, pues es que si no me pega no me quiere, ¿no? Entonces también entra ahí a que el masoquista regularmente, perdón, que el sádico regularmente busca al masoquista, que es otra de las categorías. ¿Sí? El que quiere verse sometido busca a quien lo someta. Claro. Y entre los dos se acoplan. Panas. Ajá. Desgraciadamente, en este sentido, si los dos son trastornos parafílicos, lo más probable es que sea enfermizo. Termine mal. Es que termine mal. Así. 50 sombras de Grey. No, pero ese termina bien. Bueno, no me acuerdo cómo termina. Ay, termina horrible si lo lees. Horrible. O sea, no lo lean, no lo vean. Hay muchas cosas mejores si quieren del tema. Está bien. Es un buen ejemplo de lo que no era. Pero bueno, cada quien. Está bien. Está bien. Como para empezar, está bien. Ahí entran también los que se dejan amarrar. Sí, también. El masoquismo, entonces, es la excitación sexual intensa y recurrente asociada con el propio sufrimiento o humillación. Digamos que tiene un poco más de manejo, porque con una buena persona que te apoye puedes tener acuerdos seguros. Pero desgraciadamente a veces la persona ni siquiera lo identifica y busca personas genuinamente violentas para sentirse querida, sentirse estimulada. Pobrecito. Sí, está feo. Cualquiera de ellos, la verdad es que todos, porque podría parecer que son malos. O sea, que hay unos buenos y que hay unos malos y que hay unos que son víctimas y otros que son victimarios. Pero en realidad, pues es como una molestia y es un sufrimiento y es importante visualizarlo porque desmitificar el hecho de, es que esta persona es abusadora, es violadora, sí, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás, no? Entender esta parte. No se trata de condonarlo, ni de perdonarlo, ni de, está bien que le siga. No justificar. No, se trata de orientarlo, ¿no? Y se trata de también ofrecerle un apoyo porque lo requiere, ¿sí? Otra de estas categorías es el frautismo o el frauterismo, que es la excitación sexual intensa y recurrente asociada A la frutería. con tocar y frotarse. Bueno, podría ser una frotería, ahorita vas a ver. Con tocar o frotarse contra una persona no consentida. El fruterismo. Uy, voy a la frutería. Sí. O va a traer, No me lleven a la frutería porque no lo... o va a traer las guayabas, Las operetas del jueves. el papayo, el melón papayo. Bueno, entonces, no, tiene que ver con el frotarse. Un ejemplo muy claro es, pues en el metro, en el camión, por ejemplo, el que se peguen mucho las personas y que, te dan el arrimón, ¿no? O que te están tocando sin consentimiento, es creo que de lo más común que hay y también pues es un acto de abuso,
¿no? Porque lo mismo, no está consentido, ¿no? Y hay otras para... Curioso, o sea, me llama la atención ese, o sea, porque es realmente muy común, ¿no? Y creo que mucha gente ha escuchado a alguien que le ha pasado. experiencias. Ajá, y es como que, pues resulta que es parafilia, ¿no? Claro. Loco. Otras, y la última es otras parafilias no especificadas, ¿no? La NOS, que incluye parafilias que no encajan con ninguna de las anteriores. Por ejemplo, la necrofilia, la coprofilia, etcétera. Así hay un sinfín. No, los que no busquen la coprofilia, no la No se preocupen, en el próximo capítulo vamos a abundar mucho en esas no especificadas. Y vamos a ver cómo todos tenemos un nivel de placer que no necesariamente tiene que ser sexual, ¿sí? Con cada una de ellas. Muy interesante. Bueno, me voy a guardar mi ejemplo entonces de Al siguiente. las 1000 maneras de morir para ese episodio. Porque Ojalá que no quisiera saberlo, pero bueno. lo vas a saber, porque Bueno, a ver. ya lo dije. Pero creo que hay algo interesante que mencionar aquí, es que esto nos ayude a identificar cuando estos estímulos que estamos teniendo por estas parafilias que podamos identificar sean sexuales o sean placenteras. Claro, totalmente. Es algo muy importante y es lo que vamos a ver el siguiente tema, porque creo que el que podamos darnos cuenta que no solo tiene que ser una enfermedad, sino que de hecho puede ser disfrutable en diferentes niveles, desde diferentes niveles que sean muy socialmente aceptables, que se van a impresionar cuando lo platiquemos de, claro, yo también lo tengo, híjole, no, eso sí, no me quiero acercar a ese terreno. No, ni siquiera quiero pensar en qué nivel puedo conectar con la coprofilia. No. Siguiente capítulo te vas a dar cuenta. No, Claro no, que sí. No me voy a Raúl coprofílico, apéntelo bien. Voy a tapar los pies con el chiquito. Muy bien. Hasta la tumba me lo voy a llevar. Nadie se va a enterar de mi coprofilia, ¿ok? Lo estamos diciendo en televisión y en internet, pero bueno, está bien. No, tengo Las diferencias de parafilias entre hombres y mujeres, ¿quieren saber cuáles son más populares? Sí. Según las estadísticas. me gana el morbo, sí. Muy bien, claro. Hombres, más comúnmente el exhibicionismo, la exposición de genitales extraños y el fetichismo, ¿no? Los objetos inanimados o objetos sí del cuerpo, pero no necesariamente genitales. Las patas. Los pies, los hombros, los codos, sí, los ojos, o sea, Las axilas. las axilas. Ahí se va uno de los más comunes. Las boobies. Sí, bueno, eso sí entra, digamos, un poquito en el terreno genital. No es precisamente, no son genitales, sin embargo, sí entra en un terreno, Una zona erógena. pero súper, ajá, claro, una zona erógena, ¿no? Sí, yo creo que es muy común, muy común. Otro de ellos también es la pedofilia, la atracción sexual a niños, no necesariamente a niños pequeños, por ejemplo, la clásica fantasía de la colegiala, por decirlo así, ¿no? El adolescente, ¿no? ¡Damos inocencia! 17 años, o sea, en nuestra cultura está impregnado también No eso. voy a decir nada porque van a funar mis compas de allá del sur. Híjole, no, pues bueno, está bien. Y el voyeurismo, ¿no? De todo esto, el observar a otras personas. No, que lo pienses, sí lo puedo decir. Esa canción es de chilangos. No, espérame, no, pero ¿qué tiene? Pero también aquí viven nosotros. Yo ¿no? también soy chilango, tengo sangre A mí también me gusta, yo también la bailo en las 15 años, no pasa nada. La canción, pero no la pilia. No, claro. Sí. Ok. Y en las mujeres, vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Aunque las parafilias son menos comunes en las mujeres, dice este estudio, ¿sí? Que yo quiero hacer muchas comillas aquí, porque aquí es interesante, ¿no? A lo mejor al hombre culturalmente se le ha permitido más hablar de sus preferencias sexuales, ¿sí? Yo creo que la mujer todavía tiene eso de, no, yo no, claro que no. ¿No? Y se reprime un poquito más al hablarlo, pero no necesariamente al estímulo. Yo creo que es... Digo, a lo mejor ni siquiera son conscientes de, ¿no? Exactamente. A lo mejor estamos viviendo con una represión del estímulo, pero el estímulo llega, ¿no? Entonces es bien importante identificarlo. Pero bueno, de estas menos que encontraron las mujeres, dice, algunas manifestaciones pueden incluir el masoquismo, ¿sí? El que sean controladas, sometidas, ¿sí? La necrofilia, sí, curiosamente. Ya entendí el chicharito entonces. Sí, el No gusto. No estaba agrediendo mujeres, estaba pescando mujeres. Puede ser, fíjate, puede ser, ándale. Estoy intentando atraer un tipo de mercado, ¿no? Mercados, Claro. ubico. Sí. Para todo hay mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Imagínate todos los sándwiches que puedes tener. No, man. Qué horror. Qué pésima persona. Ok, entonces,
Está también, por ejemplo, la necrofilia me parece muy interesante porque hay un despunte, ¿no? De la moda gótica, por ejemplo, ¿no? La moda de los vampiros, la moda de todo esto edgy, del terror, de las calaveras. Las merlinas. Claro, todo eso entra ahí, en ese territorio, ¿no? Y lo vamos a abundar mucho más en el siguiente En capítulo. el territorio del ¿cómo se llama? De la necrofilia. En el territorio del panteón. ¿Del panteón? Sí, del entierro. Del entierro. Del entierro. Claro, Ay, claro. el entierro, es correcto. la palabra. No. Sí, hay entierro. Si no hay entierro, ¿cómo que no? No, ok, ya continúen. Ok, el fetichismo también, aunque este último puede ser menos frecuente o expresarse de maneras diferentes. Obviamente, no son los mismos, el mismo tipo de objetos que le van a lo mejor estimular a un hombre que a una mujer, ¿no? Simple y sencillamente por el propio proceso biológico. Sí, claro. El cómo van a estimularle y de qué manera. Claro, sí, pues, la zona. Creo que no es común, por ejemplo, ver lo del chocolate, ¿no? Y el betún. Ajá, la comida, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, ahorita lo que platicaba, las sensaciones físicas. A Chicharito le gusta eso. Oh, la canción. Las sensaciones físicas, ¿no? Como ahí sí los materiales con los que estás vestido, ¿no? El tipo de... ¿Cómo se llama ese tipo de lencería? Que le encaja. Baby doll. El encaje, todo. La seda, claro. Ajá. Hay gente que inclusive lo que le gusta... Las velas, el perfume. Uy, Todos los pétalos en la cama. de todo eso vamos a platicar en el capítulo que sigue también de expresiones comportamentales, que es muy interesante, porque no todo es malo, como decía Raúl, definitivamente, ¿no? De hecho, aquí quiero que hagamos un paréntesis. Estamos hablando de esto no como algo malo, sino como algo que genera malestar. Cuando no es bien cuidado, cuando no es bien orientado, me puedo sentir yo culpable porque esto me guste, me puedo sentir en peligro o me han hecho sentir en peligro. ¿Qué pasa cuando por culpa de alguien que no administró bien una parafilia, un trastorno parafílico, yo recibí una experiencia de abuso, a lo mejor a nivel moderado o a nivel grave, ¿no? Entonces es importante entender que lo que alguien vivió o lo que tú viviste se puede detener, se puede canalizar, se puede enfocar, se puede disfrutar, se puede sentir plenitud en eso, ¿no? Las similitudes entre hombres y mujeres, bueno, la angustia y el deterioro, tanto mental, emocional, puede ser que te afecte hasta cuestiones del trabajo, ¿no? ¿Qué tal si que tu dominante te diga, ahorita quiero una foto, mándamela? Y tú, pues, si no junta, pues salte. Pero me van a correr, pues me vale. Y a lo mejor en el rol es divertido, pero las consecuencias que puede tener sí te puede manifestar un problema, ¿no? Entonces entender que hay problemas sociales, hay angustia, hay comportamientos compulsivos, o sea, de pronto se vuelve algo que no puedes detener, se vuelve algo que sí puede ser una problemática y hasta física, te puedes lesionar, ¿sí? Por esto. También existe una preocupación intensa de que puedan ser descubiertos. O sea, que se enteren que a mí me gusta esto, o que se enteren que a mí me genera placer, me daría mucha vergüenza, me podría, a lo mejor mi trabajo no es compatible, mi dinámica familiar no es compatible, entonces hay mucha culpabilidad y hay secretismo detrás y hay mucho sufrimiento. En términos generales, porque pues imagínense algo con lo que platicamos al principio, que se está sintiendo desde el vientre, que es que es estimulante. Que se ha tenido que ocultar Y que cierta parte de tu vida hasta que llegue el momento en el que algo se descubre. Cuando tienes toda esta vida ocultándolo y manteniéndolo o tratando de mantenerlo a raya de cierta forma, pues te puede destruir la vida, ¿no? Te golpea bien duro. Claro, y pues de los problemas jurídicos, definitivamente, ¿no? Te puedes meter en broncas con la ley. Te puedes meter en broncas con la ley. Y eso, pues sí, es un problemón, porque, pues imagínate, es como un esto me gustaba, pero no quería yo dañar a nadie, pero al final sí acabé dañando a alguien o me acabé dañando a mí mismo, y pues tiene consecuencias legales, ¿no? Entonces esa parte es como, desde diferentes ángulos, entender, sí, es un delito. Entonces, como cualquier otro delito, necesita una reintegración social, necesita una reducción de esto y un enfoque de esto. ¿Cómo se tratan las parafilias, no? Yo creo que ya para este punto es, bueno, y si sí lo tengo, capaz de que lo tengo, ¿cómo le hago para reducirlo, para enfocarlo, ¿no? Bueno, el tratamiento de una parafilia puede tratarse obviamente con un profesional de la psicología sexual y en algunos casos con el uso de psicofármacos, ¿no? Bueno, para los que no saben, yo pues, soy sexólogo. Una de las características con las que me he seguido preparando desde la escuela, para mí me formó muy intensamente, pues fue la sexualidad humana, y fue lo que me hizo entrar también en el terreno de la psicoterapia, ¿sí? Acabo de terminar, de hecho, un diplomado de terapia de sexualidad en la pareja, en la dinámica de pareja, y siempre estoy enriqueciendo esta parte. Creo que es
incontable la cantidad de situaciones que me toca vivir donde a una persona me llega y me dice, ¿sabes que traigo una disfunción sexual? O ¿sabes que traigo un problema de conducta, de sexualidad? O ¿sabes que acabo de pasar por una infidelidad que me aplicaron o que yo apliqué porque no estaba viviendo yo la sexualidad como yo quería, o porque mi otra pareja no estaba viviendo la sexualidad como a mí me hubiera gustado, o porque mi sistema de creencias me decía que esto era correcto, como hombre, como mujer, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí hay muchas historias de sufrimiento detrás de una sexualidad que no ha sido orientada, que no ha sido educada, que no ha sido canalizada, que no ha sido compartida inclusive en pareja, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando no saben que sus parejas tienen alguno de estos gustos o tienen alguna de estas inclinaciones porque nunca lo han platicado, o que ellos a la inversa, ¿no? Exactamente. No, a veces simplemente va desde la honestidad con uno, ¿no? O sea, reconocerlo. O sea, es darte cuenta que lo tienes, aceptarlo, reconocerlo para luego ver de qué manera lo puedes llevar de la mejor manera. Sí, vivir, disfrutar de la mejor manera para que no te pase esto, no lo desarrolles como una parafilia. Y si ya la desarrollaste porque nunca se trató o a lo mejor no lo entendías, digo, no a manera de culpa, ¿no? O sea, porque pues la vida de cada uno, la verdad es que pues se ha moldeado de cierta manera lo que hemos platicado. Bueno, ahora que escuchas esto o conoces a alguien que a lo mejor necesita escuchar esto, pues es la forma, ¿no? Fíjate que regularmente yo siempre estoy abierto a la cooperación múltiple de disciplinas, pero en este caso en particular de las parafilias, sí le recomendaría a la gente: primero ve con un psicólogo, primero ve con un terapeuta, primero ve con un sexólogo, antes inclusive, con todo respeto, antes inclusive que el psiquiatra, porque el psiquiatra a lo mejor lo que va a querer va a ser reducir el comportamiento con medicamento, y no sé qué tan adecuado vaya a ser si primero no tienes un tratamiento de por qué, de dónde surge el trauma, de dónde surge el malestar. Entenderte a ti, entender qué está pasando. Sí, ya si el psicólogo, ya si el sexólogo te recomienda un tratamiento colaborativo, ábrete totalmente a las posibilidades, pero sí recomendaría primero en estos casos en particular, para que puedas no reprimir más la situación que tienes, sino verdaderamente canalizarlo, liberarlo como se requiere. Y sí, y bueno, también todos los otros apoyos que puedas buscar, pero a veces cuando nos enfocamos en uno solo puede ser problemático, ¿no? Hay gente que dice, yo con mi guía espiritual. Bueno, sí, tu guía espiritual va a trabajar con tu espiritualidad, pero esto es algo muy físico, ¿sí? Es algo que tiene mucho que ver con tu cuerpo, y necesitas a alguien que también te oriente con tus emociones. Y pues cada malestar se atiende con su especialista, ¿no? Entonces creo que sí es importante que expandas tus posibilidades para que entiendas dónde puede estar algo que probablemente nadie nunca me educó o que nunca platiqué con nadie, y que lo haga desde la libertad de juicio, desde lo que no sea bueno o malo precisamente, sino que veamos qué tan conveniente o inconveniente está haciendo en tu vida, ¿ok? Hay diferentes tipos de tratamientos medicados, hay hormonas, hay medicamentos sintéticos, hay medicamentos que inhiben ciertos comportamientos que pueden ser peligrosos, hay medicamentos que tienen esta capacidad de reducir el estrés o la ansiedad por ciertas conductas para que lo puedas manejar mejor, y ya con la psicoterapia entonces puedas canalizarlo. Regularmente uno de los tratamientos que más apoya pues es la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda a reducir ciertas conductas y a reforzar otras, ¿sí? Y pues sí, un sexólogo o una persona que trabaje cognitivo-conductual, inclusive una persona que pueda trabajar terapia breve, nos puede ayudar mucho con esta clase de características. Wow. Gente que es bien complicado porque, por ejemplo, hay unas que son muy fuertes y que tienden a ser muy comunes en casos graves, ¿no? Como la pedofilia, la parte de los abusos y todas estas, ¿no? Que uno piensa, oye, pues si tengo esto, ¿cómo lo canalizo, no? Claro. Porque es demasiado complicado, porque realmente implica un daño mayor a otra persona. Yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Inclusive el asumirnos, es que soy una mala persona. O sea, soy una persona, soy monstruo, soy malo, simple y sencillamente por pensar en esto, ¿no? Y sufro por eso. Y me quedan de a dos: o despreciarme toda mi vida, o abrazarlo y empezar a hacer cosas que verdaderamente lesionen. Esas son las opciones que esa persona cree que tiene, pero en realidad hay muchas más. O sea, el hecho de que busques a alguien que te apoye, que te oriente, que puedas... Lo mirábamos mucho, yo creo, con la parte de nuestro capítulo del cuerpo y de cómo expresar nuestras emociones con el cuerpo, que tenemos también grabado, muy interesante. Cómo el hecho del arte, la danza,
el ejercicio, son muchas maneras de poder expresar toda esta energía de manera saludable, ¿no? Tanto de manera individual como con pareja. Y creo que ahí es donde la terapia más nos va a apoyar, ¿sí? Primero que nada, desmitificarlo. No es ni tan bueno ni tan malo. Simplemente qué tanto te funciona o qué tanto te pone en peligro. Y ahí es donde podemos verdaderamente trabajar. Otro de las áreas que también nos puede ayudar mucho son los grupos de apoyo. Existen grupos que brindan apoyo para compartir experiencias personales y enfrentar problemas similares. Pero lo mismo, antes de que encuentres un grupo de apoyo de, no sé, adictos al sexo anónimos, sí te recomiendo que vayas a terapia. Porque lo mismo, o sea, a lo mejor te acentúa más el hecho de, es que es algo malo, es un problema. Sí, es algo que atender. Ok, sí es un malestar, es algo que atender. O sea, lo primero que hay que hacer es entender lo que uno siente, lo que uno tiene, para saber qué es lo que te va a hacer provechoso, ¿no? Antes de que... Es que sí se pueden ir, o sea, sí es... Una parte sí es como ir y experimentar estas cosas, ¿no? Pero a lo que se refiere Jesús es que también en estos espacios, si tú no entiendes esta parte, te puedes poner en peligro. Claro, sí. Yo creo que al final es importantísimo entender, la sexualidad es una característica humana, es una característica diversa. Simple y sencillamente visualicemos el cuerpo que tenemos. Se parece mucho a otros cuerpos, pero a la vez es único. Ninguno es como el nuestro. En cuanto a cómo se mira, cómo se siente, cómo huele, cómo se percibe, los estímulos que recibe, el cómo canaliza el alimento, el cómo canaliza el pensamiento, el cómo canaliza la emoción. Si puede variar tanto en tantas características, evidentemente la sexualidad es una también en las que puede variar el placer y el estímulo. Va a ser muy diferente para cada uno. No podemos ponerle una cosa y decir, es que esto no es normal, ¿sí? No está en la norma, ¿sí? No es legal, no es común, no lo conocía, ¿sí? Pero creo que la normalidad corresponde también a las características que cada persona considera como normales, ¿sí? Y a esto sí, y encaminarlo a que sea saludable, a que sea seguro, a que sea legal, a que sea según las características de mi contexto. Eso sí, ¿sí? Y creo que ahí es donde nosotros como orientadores de sexualidad también podemos apoyar a la persona. La pirámide de Maslow, para finalizar, tiene varias áreas, ¿no? Desde las áreas básicas hasta las áreas más profundas, como la trascendencia, en la parte más arriba. Y el ser humano no puede decir, yo voy a procurar formarme constantemente, estar bien emocionalmente, trascender, si primero no está la base, que es el sentirme bien. Y fíjense que todo lo que está en la parte de la base es bien aceptado y bien abrazado. Quiero alimentarme bien, quiero sentirme cuidado físicamente, quiero que los demás me cuiden físicamente, quiero salud, quiero economía, quiero una sexualidad plena. Eso también está ahí, ¿sí? Pero como que esa es la parte donde no, pero ¿cómo voy a decir que quiero sexualidad plena? No sé, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, pues claro, es una necesidad básica del ser humano. Y creo que todos merecemos algo verdaderamente satisfactorio en nuestra experiencia sexual. Y algo que se pueda compartir, ¿sí? Inclusive si yo lo quiero vivir en pareja, claro. Y sobre todo que sea saludable, ¿no? Que me dé... El chocolate no, entonces... Bueno, hay diferentes tipos de chocolate, ¿no? Si te comes un 70% cacao, probablemente, y de vez en cuando, no va a ser ningún problema. Mejor cómete el cacao. Pues ándale también, claro, ¿no? Entonces, si tú quieres, puedes transformar tu experiencia sexual en algo pleno, en algo comunitario y en algo compartido. Y los que quieran más información de esto, pues ahí están también los datos del programa. Pueden dejarnos preguntas, pueden dejarnos comentarios, pueden contactarme. Yo también les puedo apoyar de manera de psicoterapia. También doy capacitaciones a grupos sobre estos temas de manera personal. Entonces creo que puedo apoyar un poquito también en esa dinámica. Fíjate que ahorita me acordé que hace poco miramos... es como una especie de documental. Bueno, no es documental, es una entrevista que le hicieron al Papa, ¿te acuerdas? Oh, sí. ¿Cómo se llama? Es una película, se llama Amén Francisco Responde. Uh-huh. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que recuerdo se me quedó grabado cuando los muchachos les hacen diferentes preguntas, y es que él menciona que en la iglesia hace falta más la parte de educación en cuanto a psicológica y sexual, porque hasta él mismo ve que existe un problema social dentro de la religión de cómo se puede vivir una sexualidad saludable, ¿no? Porque se tiene mucho tabú, pero ni siquiera ellos han avanzado para poder lograrlo desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta vista, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque él lo menciona como si
en sus manos quedara estamos buscando, ¿no? Estamos formando algo para que todo el mundo pueda entenderlo mejor y desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de cómo conectar espiritualmente, ¿no? Porque existe también mucho esto del rechazo a la sexualidad por esta parte que pues bien venimos cargando desde mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, eso es una represión, pues, que de alguna manera se ha hecho, o sea, ni siquiera creo que haya sido con la intención de malvada, perversa, ¿no? No, pero fíjate que... Pero sí falta, ¿no? Es una parte que falta. Yo me siento muy agradecido con foros como el Canal 66, como pues las redes sociales que también se han abierto un poco a hablar de estos temas. Estaba viendo una entrevista de sexólogo Álvarez Gallú que decía, cuando yo empecé a hablar de sexualidad en México, tenía que hacerlo programas de la medianoche para arriba y programas que básicamente eran como de espectáculos o con cierto nivel de morbo porque era el único espacio que teníamos para hablar de sexualidad. Pero ¿qué pasaba con los adolescentes? ¿Qué pasaba con los adultos mayores? ¿Qué pasaba con los niños? ¿Quién les hablaba de sexualidad? Y resulta que nadie, ¿no? Y hasta la fecha todavía estamos batallando inclusive para que en las escuelas haya una educación sexual adecuada, para que en casa haya una educación sexual adecuada. Entonces el hecho de que podamos tener una plataforma, podamos hablar de esto, podamos entender que es parte de todos, absolutamente todos, que de hecho si tú no estás viviendo de manera placentera tu sexualidad, adivina qué, eso es un trastorno parafílico también. El hecho de que tengas una represión o una limitación sexual, eso es una disfunción en la sexualidad y es un trastorno de la sexualidad. Entonces, caray, capaz de que yo estaba bien persinado todo el capítulo y resulta que mi bronca es que de hecho me estoy reprimiendo a mí mismo, ¿no? Entonces también es algo que también puedes tratar y también puedes modificar para que también disfrutes con plenitud lo que a ti te toca. Para que no se derrame la olla de presión, vaya. Claro, así es. Porque en cualquier momento, si no lo atiendes, puede explotar. Claro, es como las emociones, lo que decíamos hace rato, emociones que se reprimen, o sea, tarde o temprano es una olla de presión y va a salir por algún lado, o hasta por el cuerpo, ¿no? A manera de dolor de cabeza, a manera de fatiga mental, vas a acabar en cama con fiebre. Enfermedades crónicas. Tu cuerpo lo va a manifestar. Claro, si no estás viviendo tu sexualidad de manera plena, ¿qué onda? ¿Cómo está tu humor? ¿Cómo está tu visión del mundo? ¿Cómo está tu optimismo? Porque recordemos que la sexualidad desprende hormonas en nuestro cuerpo de felicidad. O sea, si yo no estoy viviendo mi sexualidad plena, quizás mi vida es muy seca, muy aburrida. Quizás no tengo ningún tipo de satisfacción, no solamente en el sexo, sino en el contexto, porque mi sexualidad se manifiesta en cada una de las expresiones con las otras personas, cómo manejo mi cuerpo y cómo lo manejo con otras. Entonces es bien importante entender, esto es lo que verdaderamente me va a llevar a una área que va a complementar con muchas la base de mi bienestar. Fino. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con este tema de fetiches, pero interesante porque este tema va a ser muy complementado con otro tema donde vamos a hablar de fantasías, de amor y de cómo vivir todas estas experiencias de manera saludable en la pareja con las expresiones comportamentales. Hay un pequeño spoiler para el siguiente capítulo que se viene muy interesante, expresiones comportamentales. No me gusta esa palabra porque es muy difícil de pronunciar. Sí, yo también me trabo con ella, de hecho, aunque yo no tengo que pronunciar siempre. El otro nombre al tema. Fantasías, fetiches y amor, le vamos a poner algo así muy romántico, ¿no? Y me gusta, eso me gusta más. Y entre paréntesis le ponemos su cuerpo mentales. Esa, man, claro que sí. Del cuerpo algo. Del cuerpo algo, sí. El cuerpo y la mente. Algo del cuerpo que está rico. Muy bien, terminamos entonces el día de hoy con este episodio. Esperamos que les haya gustado esta plática que estuvo muy muy interesante, llena de muchas sorpresas, llena de muchas parafilias, de muchas categorías. Si tienen dudas. Vienen más, vienen muchas más categorías también en el siguiente capítulo. Pues viene la segunda parte de las Por si te quedaron con morbo. Si quedaron con ganas de más categorías. La mía no lo mencionaron. Probablemente para la que sí. Si se quedaron con ganas, pues busquen ayuda, amigos, porque luego se convierte en una parafilia y ustedes no quieren eso. No se queden con ganas. Por ahí anda mi QR, ahí lo llevan. De manera saludable. Sí, que me escaneen y me saquen mi cita. No lleguen al tercer nivel porque cuidado, ¿no? Vamos a terminar el día. Nos vemos en la próxima. Pero no nos vamos sin antes recordarles que nos sigan en redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en las plataformas más populares, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, por supuesto, que pues aquí va a estar. Pueden escuchar el programa también en YouTube, podcast. Lo pueden encontrar también en Apple Music. Gracias, Daisy. Y en Spotify. Es que me está picando un ojo. Me dio comezón de pronto. Discúlpenme ahí en casa. Hay un fetiche con el ojo. No. Bueno, sí estoy recibiendo cierto placer en quitarme esto la gañita que le doy aquí. Bueno, un servidor, Raúl Ibaco, estuvo con ustedes el día de hoy. Y también aquí en la mesa estuvimos Daisy.
Así es, pues un gusto tenerlos por acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio con un set diferente. Y pues nos estamos viendo el siguiente capítulo. Y también tenemos a Jesús de este lado. Los psicólogos de cabecera, Jesús Villaseñor, especialista en sexualidad. Me encantan estos temas. Estoy muy contento de abordarlos y de compartirlos y seguir creciendo en ellos, ¿no? Que tengan excelente semana. Bueno, nos vemos. Salud de mentes. ¡Salud! Salud de mente.